Buenas tardes, mi nombre es Mariana Valdés Umaña, grado décimo A, y el día de hoy voy a hacer un corto resumen sobre el libro del huérfano de Lazarillo de Tormes. Este libro al principio nos muestra y nos relata movimientos literarios y muchos más de estos, ya que fueron muy importantes en las épocas antiguas, pero tiene 7 tratados, que ahí es donde empieza la historia de Lazarillo. Era un huérfano, ya que en el primer tratado nos muestra y nos resume de que su padre murió en una batalla de los Morros y su madre quedó viva un tiempo. Pero luego de esto, su madre conoció a un muchacho moreno, que era de los caballeristas. Ella se enamoró de él y tuvieron un hijo, moreno también. Este hijo a veces era grosero con la mamá, pero Lázaro en su pensamiento filosófico decía que era porque la mamá trataba de una forma diferente a él. Bueno, el padrastro de Lázaro, que era un buen muchacho y noble, como cuenta él en el libro, murió, ya que lo acusaron de que había robado algo. Y la mamá fue condenada, entonces mejor decidió dar a Lázaro a un amo. Este amo era un señor respetable y bueno, que tenía ya, las lenguas decían que le era bien, y era un ciego. Él le prometió a la mamá de que iba a cuidar muy bien a Lázaro, de que no lo iba a tratar como un solo mozo, sino que también iba a ser más que todo un hijo. El ciego se llevó a Lázaro y en la primera vez que lo llevó, le mostró lo engañoso que él era. Entonces le dijo a Lázaro que se hiciera al lado de una estatua grande donde había una oreja como de un animal, de una vaca. Y a lo que Lázaro se fue a acercar, pues le pegó con la mano y hizo que Lázaro empezara a sangrar. Y Lázaro desde ahí empezó como a tenerle más respeto y como que a cuidar lo que le decía. Y el ciego le dijo que no se confiara a la gente, que porque todo el mundo puede ser supuestamente bueno al principio, pero al final los resultaban engañando. El ciego era un curandero. Él, mientras que curaba y hacía sus rezos, pues Lázaro cogía el dinero de él. Y así fue durante mucho tiempo, y la gente le tenía como un cierto aprecio al ciego, ya que siempre que iban hacia donde el ciego, pues el ciego, antes de que ellos le dijeran qué era lo que tenía, el ciego ya sabía la enfermedad. Bueno, pero el ciego había veces que castigaba muy fuerte a Lázaro, golpeándolo, y no le daba en sí bien de comer, sino que el ciego comía más y le daba menos de la mitad a Lázaro. Entonces se empezó dando cuenta de estos comportamientos y pues no le gustó. Entonces poco a poco se fue revelando. Primero cuando le empezaba a dar la gente como la limosna al ciego, luego de que hiciera los rezos y los masajes, pues Lázaro empezó a robarse las monedas mayores, ya que él era ciego y pues no podía ver, pero aún así pues el ciego tocaba y sentía que le estaban pagando menos, y Lázaro lo engañaba diciéndole que así es como le estaban pagando. Luego empezó con el pan. Entonces cuando el ciego, como no podía ver, pues antes de que él lo sacara, Lázaro lo robaba sin que él se diera cuenta. El ciego también tocaba y sentía el pan más pequeño, pero pues Lázaro le decía que era así normal. Luego fue con el vino, mientras que el ciego lo tenía acá en las piernas, entre las piernas. Lázaro se le hacía al lado, es que para sentarse, porque así cuando hacía frío, entonces se hacía en las piernas del ciego. Y entonces Lázaro tomaba el vino del ciego sin que se diera cuenta, hasta que un día el ciego sospechó algo así y cogió la jarra del vino y se la reventó en la cabeza a Lázaro. Y Lázaro quedó sin los dientes de abajo y quedó con la cara súper deforme, pues no deforme sino con cicatrices. Y el ciego empezó a contarle eso a todo el mundo, y pues las personas que iban allá que le hicieran los masajes y eso empezaron a decirle al ciego que porque era así, que eso no se hace, pero el ciego le contaba eso y todo el mundo le burlaba a Lázaro, dejándolo muy mal, y pues él sintiéndose mal porque lo hacía inconscientemente. Luego, un día fueron bueno, estaban comiendo carne con unos amigos, unos vecinos ahí, y la cosa es que el ciego se comió. Bueno, el ciego le mandó a Lázaro a que trajera un pedazo de carne y Lázaro se lo comió porque pues ya era tramposo en sí. Y entonces el ciego se agarró con él y le empezó a pegar y la gente lo separó. Pues al otro día Lázaro seguía como molesto por eso, y estaba lloviendo y ellos estaban pidiendo limosna y ya era por la noche. Entonces
lo que hizo Lázaro fue engañarlo y decirle que saltara de un lado al otro porque había como un arroyo ahí por lo que estaba lloviendo muy fuerte y ellos iban a escampar. Entonces a lo que fue el ciego fue a saltar, se pegó contra un muro y se empezó o sea, se desmayó y Lázaro se fue. Se fue hasta la otra ciudad y conoció a un clero. Este clero, él estaba pidiendo limosna a Lázaro y el clero, esto ya es el tratado 2, ¿no? El clero le preguntó que si él sabía pedir limosna y pues como Lázaro pues vivía con el ciego y eso, ya tenía más o menos conocimiento de eso. Entonces el clero se lo llevó, pero lo tenía aguantando literalmente hambre, nomás le daba de comer una cebolla que tenía clavada, mientras que pues él comía carne, comía bien. Tenían un baúl guardado pan. Este pan lo guardaba al lado con la con el dinero que le daban en la iglesia que él recolectaba, que se llama la ofrenda, y lo tenía guardado con una llave. Pues hay veces que le decía a Lázaro que la guardara y pues Lázaro lo guardaba, así se tenía cierta confianza. Pero Lázaro luego se empezó a dar cuenta que el ciego comía más y Lázaro llevaba 3 meses y que no podía, o sea, se sentía muy insuficiente, muy cansado, muy mal, estaba muy flaco. Entonces empezó a hacerle la trampa también al clero. Un día que las llaves se le quedó atrapada, llegó una persona que saca copias de llaves y le ayudó a abrir el baúl. Y como Lázaro no le podía pagar, pues le dijo que cogiera monedas de las que había en el baúl. Él cogió unas que otras y Lázaro pues ahí miró los panes y como él con hambre entonces se comió uno. Pues ahí el clero no los tenía contados, entonces normal, no se dio cuenta. Luego así empezó, cada que el clero se iba, él comía pan y pues como que empezó a satisfacer sus necesidades y ya como que ya no se sentía tan mal, ni tan debilucho, ni desgastado. Luego el clero se dio cuenta de que empezaron a faltar panes, entonces Lázaro lo que hizo fue abrirle como huequitos acá al baúl para decir que eran ratones y cogía con la yema de los dedos y le empezaba a hacer así en migajas a los panes para que pensaran que fueran ratones y eso. Entonces el clero empezó a taparlo todos los huecos uno por uno, pero él lo volvía a destapar y seguía sacando panes, hasta que pues pensó que era una culebra, porque una vecina le dijo al clero eso, que tal vez era una culebra. Entonces el clero se empezó a asustar y fue todos los días a meterle pedazos al baúl pensando que era la culebra, cuando Lázaro era el que quería sacar el pan porque tenía hambre. Hasta que un día lo descubrió, ya que Lázaro hizo mucho ruido y fue a se escondió en un pajar. Y en ese pajar pues él le metió un palazo en la cabeza y le empezó a salir mucha sangre a Lázaro. Entonces se disculpó con él y luego pues analizó y dijo que por qué él estaba haciendo eso, que él era el ratón que le estaba robando los panes, así que lo sacó de la casa automáticamente. El tercero fue un escudero, que fue más que todo un amigo de Lázaro, súper bien. Este le contó sobre la vida de Lázaro, se hicieron amigos. Él era muy pobre, pero Lázaro salía a pedirle a las casas comida para llevar a la casa. Y ese le contó también a Lázaro y le dio una gran enseñanza para que dejara de ser tan tramposo, ya que él él es un extranjero, vivía en otra tierra. Y allá él se llevaba mal con un vecino. Y él nunca como que lo confrontó, nunca lo trató mal, sino que antes de agachar la cabeza y le pedía disculpas. Y por culpa de este vecino, el escudero perdió mucho lo que tenía. Entonces Lázaro le decía que por qué hacía eso, que porque él es una buena persona, no debería ser así, pero pues él igualmente le decía que no es culpa de nadie, que es mejor ser buena persona a ser mala persona. La cosa es que tiempo después el escudero se desapareció. Y entonces en eso lo fueron a buscar unas personas que le estaba debiendo plata al escudero y le dijeron a Lázaro, le preguntaron muchas cosas sobre él, pero pues Lázaro no sabía qué decir. Tiempo después las vecinas de ese barrio donde vivía con el escudero le dijeron a Lázaro que había otro amo que lo podía acudir, que se llama Friday de la Merced. Este era muy trabajoso y se la pasaba de visita en visita pues buscando más dinero y formas de ingresos. Tanto así que él le dio los primeros zapatos que tuvo Lázaro. Pero Lázaro luego empezó a ver actitudes raras con él y supo que no era un amo correcto, entonces decidió alejarse. Luego se encontró con el vendedor de las bulas. Las bulas como un tipo personas que hablan y que hacen rezos o que dan como amuletos, cosas así para que buena suerte y eso.
Pero esta persona era muy tramposa, el vendedor de las bulas engañaba a la gente y cuando la gente no le compraba, le hacía maldades a la gente. Digamos, una vez fingió que alguien estaba poseído y entonces le llevó como una bula y supuestamente le quitó el, eh, pues eso. Entonces, luego pues Lázaro se dio cuenta de esto y un amigo del que vendía bulas pues le dijo a todo el mundo que él engañaba a la gente, pero pues nadie le creyó y Lázaro decidió alejarse también de él. Luego pasó para el sexto amo, que era un capellán. Este sí fue el más honrado, sí le dio trabajo a Lázaro en una mula como aguadero. Entonces a Lázaro iba vendiendo agua y tales y tales. Entonces él empezó a tener sus propios ingresos y ya su mentalidad de ser tramposo y eso empezó a cambiar. Y pues luego de 4 años después él decidió retirarse de ese trabajo. El sexto amo, él no tuvo un amo en ese entonces, ya estaba más grande, ya se empezó a volver independiente y pues él conoció a un señor llamado Arcipreste. Este señor le dio trabajo como vendedor de vinos. En eso él ya estaba empezando a establecer mejor economía y en eso el señor le presentó una criada y Lázaro se casó con la criada ya que pues él pues hicieron un negocio ahí. Y tiempo después la gente empezó a sacar rumores de que el señor estaba de mozo con la criada, pero Lázaro decidió más bien no escuchar esos rumores y seguir a su corazón y seguir calmado y tener su vida bien. Luego al final de todo eso Lázaro nos dice que pues que maduró, que ya no es la misma persona y que la vida hay que vivirla mejor y que nos puede seguir contando esto a través del ilustrador, o sea, a través del cuento que nos está contando. Y esto es un resumen de todo el libro.